Bueno, vamos a ver las leyes físicas y químicas que rigen la presión osmótica y el equilibrio osmótico. Vamos a ver también qué es la presión osmótica, cómo se produce el equilibrio osmótico. Antes que nada vamos a hacer unos pequeños, unas pequeñas aclaraciones en cuanto a términos. Yo voy a tratar de explicarlo para que lo entienda cualquier persona. Dicen que una manera de ver si entendiste el tema es explicárselo a una persona a ver si lo entiende. Una persona que no tenga mucha idea de lo que está pasando. Una idea básica de matemática y una idea básica de química, aunque sea muy poquito, hay que tener. Pero bueno, voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Que esta membrana deja pasar el agua. Bien, con la temperatura va a pasar algo similar. Si este lado la temperatura es más fría y este lado es más caliente, va a tender a, el agua va a tender a escapar por este lado, al lado frío. Y la actividad del agua, eso es lo que vamos a ver ahora. Imagínense, este es el lado 1, vamos a trabajar en base a esto. Es muy importante que se acuerden que este es el lado 1 y este es el lado 2. En el lado 1 le vamos a agregar sal de mesa, un soluto. Disolvente es aquella sustancia que me va a, valga la redundancia, disolver algo. En este caso va a disolver la sal. Cuando nosotros agregamos sal al agua, se me va a hacer agua salada. Y el soluto es lo que nosotros agregamos al agua, es decir, en este caso son las partículas de sal. Imagínense que estas cositas naranjas son moléculas de sal. Entonces acá empieza lo complicado. Upa, perdón. Como acá se agregó sal, en esta parte se agregó sal, el agua va a tender a... la sal no va a pasar la membrana semipermeable, recordemos, solamente va a pasar el agua. La sal no... Lo ideal, por así decirlo, sería que el soluto se diluya y queden estos compartimentos con las mismas moléculas de agua en cada lado, de sal en cada lado. Eso sería, digamos, lo que uno se esperaría, pero como no deja pasar la sal esta membrana, va a pasar solamente el agua. Y lo que va a pasar es que el agua va a pasar, sí, pero el soluto se va a quedar y lo va a tratar de diluir. Bueno, entonces vamos a ver por qué pasa esto, por qué el agua pasa a través de esta membrana y por qué es que diluye la sal de mesa. Partimos de acá. Imagínense una situación en equilibrio, es decir, el agua ya diluyó esto, ya diluyó el lado 1 de la membrana y quedó de esta manera. Como pasó más agua, los niveles aumentaron y acá quedó un poquito más bajo. Este proceso de que el agua fluya por acá y que me quede aumentada este lado del compartimento del lado 1 con agua, es lo que vamos a llamar actividad. Era esto lo que se iba a llamar concentración efectiva de actividad. En esta parte está menos concentrada el agua. ¿Por qué? Porque está perdiendo tiempo, por así decirlo, tratando de diluir el soluto para que me quede de la misma concentración de acá. Va a tratar de que quede igual de salado, por así decirlo, de un lado del otro. Entonces acá va a haber más concentración de agua que de este lado. Eso se llama actividad del agua. Bien, básicamente, a grosso modo. Entonces, en una situación de equilibrio, si nosotros queremos lograr un equilibrio una vez que le metamos el soluto, es decir, una vez que le metamos la sal, leemos el equilibrio del potencial químico del agua. Para lograr ese equilibrio, el compartimiento 1 tiene que ser igual que el 2. Ese potencial químico, es decir, esa tendencia al escape del agua, en nuestro caso. La tendencia de escape del agua en el lado 1 va a tener que ser igual a la del 2. Es decir, el agua va a tener que fluir tanto de este lado para el otro, para que esto esté en equilibrio, esté igual de diluido en un lado que del otro. Bien, entonces, el potencial químico del agua lo vamos a simbolizar con la letra mu griega H2O. Eso significa potencial químico del agua. Entonces, dijimos que para que esté en equilibrio, el potencial químico del agua del compartimento 1 tiene que ser igual al potencial químico del agua del compartimento 2. Es decir, el agua que fluye y que atraviese, que tienda al escape de ese lado, del lado 1, tiene que ser igual al lado 2. Esto es matemática, o sea, 1 tiene que ser igual a 1. No puede ser 1 igual a 2, porque no es igual. O sea, 1 igual a 1. Ahora,
Dijimos que este potencial químico, la tendencia al escape del agua iba a depender de la presión, de la temperatura y de la actividad. Bien, vamos a simplificarlo con la P de presión, la T de temperatura y la A de actividad. Vamos a empezar a hacer el equilibrio del potencial químico del agua para la presión y para la actividad. ¿Qué ocurre con la temperatura? En teoría, como este es un tubo, uno solo, no son, o sea, lo tomamos como dos tubos separados, pero como es un tubo, la temperatura del agua va a ser igual en uno de los dos lados, entonces no nos va a influir. O sea, se nos va a simplificar, porque no va a haber diferencia. No nos influye en este lado. Entonces dijimos, potencial químico del agua de la presión. Es decir, que depende de la presión. En el compartimento 1. ¿Ok? Luego tenemos el potencial químico del agua para la actividad del compartimento 1. Recordemos que presión era la presión que ejercía el agua y la actividad era la concentración del agua. Y lo mismo, es decir, el equilibrio de la tendencia al escape del agua en base a la presión del compartimento 2 y la tendencia al escape del agua para la actividad del agua en el compartimento 2. Esto me indica el compartimento, el 2 y este el 1. La temperatura dijimos que no la ponemos porque no nos va a afectar, es decir, es igual en ambos lados. ¿Y qué ocurre acá? Acá ocurre algo muy interesante. La presión hidrostática de este lado va a estar aumentada. Bien, la presión que se va a ejercer acá va a estar aumentada. Y ahora vamos a ver por qué. Si acá está aumentada la presión, ¿cómo va a estar en el compartimento 2? Disminuida. ¿Se entiende? O sea, porque si acá está aumentada la presión y acá también, es decir, el agua vamos a tratar de empujar el agua para acá y vamos a tratar de empujar el agua para acá. Entonces la presión se me va a terminar haciendo acá y no. Entonces, eso no es posible. En este caso ya vamos a ver por qué. Hacemos una presión acá y para que fluya el agua hacia acá, tiene que haber una menor presión. El agua fluye de un centro de mayor presión, todos los fluidos, el viento también, de un centro de mayor presión a menor presión. Entonces, el agua, en función de la presión en el compartimento 1 es mayor, en el compartimento 2 es menor. Y acá es lo importante. Si la presión es mayor acá, la actividad del agua es menor. ¿Por qué es esto? Y la actividad acá es mayor. ¿Y esto por qué es? Fíjense una cosa que es muy, muy loca. Y acá se los puse. Imagínense que esta presión está aumentada. ¿Bien? Quiero borrar acá. Esto está aumentado. Aumentado. Esto dijimos que está disminuido porque fluye de un centro de mayor presión a menor presión. Uy, toqué algo raro. Fluye de un centro de mayor presión a menor presión. Y dijimos que la actividad acá tiene que estar aumentada sí o sí. ¿Por qué? Imaginémonos que está aumentada acá. Esta ecuación ya no sería igual. Porque si todo esto es mayor y todo esto es menor, quiere decir que 1 más 1 me tiene que dar 2 en teoría. No me tiene que dar menos 2. ¿Se entiende esto? O sea, si aplicamos mayoritariamente fuerzas acá y todo esto me da más, esto nunca me puede dar menos. O sea, esto me tiene que dar siempre un equilibrio, porque es igual, no es mayor. Si fuese, es decir, si fuese mayor, ahí sí, pero o si fuese menor sería viceversa, pero es igual. ¿Bien? Esto es igual. Y es muy importante esto, igual. Entonces, para que sea igual, esto es menor. Entonces, esto es mayor. Bien, tiene una compensación de un lado y del otro. Esto lo explica la matemática más que nada. Esta diferencia, esta actividad del agua. Como hay una menor presión del agua, hay una menor presión hidrostática, la actividad del agua es mayor. Esto quiero que quede claro. Una vez que tenemos estos conceptos claros, vamos a repasar antes de llegar a las conclusiones. Agregamos solutos, vamos a repasar. Me aumenta la presión hidrostática. Si me aumenta la presión hidrostática en este compartimento, acá me disminuye. Sin embargo, la actividad del agua en un lado es mayor que la del otro. El agregado de un soluto al compartimento 1 me va a reducir la actividad del disolvente, es decir, del agua. Y me obliga a aplicar una fuerza mayor. ¿Para qué? Para contrarrestar ese movimiento del agua. Esta presión hidrostática mayor me la obliga
en base a que nuestra actividad del agua es menor. ¿Por qué? Para igualar la ecuación. Simplemente para eso. Para que haya un equilibrio. Estamos hablando de un equilibrio del potencial químico. Entonces, de esa manera logramos el equilibrio. Ahora llegamos a las conclusiones. Conclusión número 1. Esto es una definición en realidad. Conclusión número 1. En el equilibrio, es decir, cuando ya han logrado el equilibrio una vez que metimos el disolvente, la presión hidrostática del lado de la disolución, es decir, este lado, debe ser mayor a la del lado del disolvente. Es decir, la presión que se ejerce acá del agua tiene que ser mayor acá. ¿Por qué? Porque agregamos un disolvente. Tiene que compensar eso. Tiene que ser mayor a la del lado del disolvente. De esta manera, compensa la reducción de actividad que sufre el disolvente. Ojo acá, nosotros habíamos visto la actividad del agua, pero ahora tenemos que compensar la actividad del disolvente. Eso no lo habíamos tenido en cuenta hasta ahora. Por efecto del soluto. El soluto, acordémonos, que es la sal. Entonces repasemos. En el equilibrio la presión hidrostática del lado de la disolución debe ser mayor a la del lado del disolvente. Hasta acá estamos claros. O sea que si acá tenemos más soluto, esto va a estar con agua sola, tiene que haber una mayor presión acá. Para compensar eso. De esta manera compensa la reducción de actividad que sufre el disolvente, el agua, por efecto del soluto, la sal. ¿Bien? El soluto también ejerce su actividad, dijimos. Y acá decimos, reducción de actividad que sufre el disolvente, lo vimos acá. Y compensa con un aumento de la presión, me lo está diciendo acá. De modo tal que la tendencia al escape, es decir, el potencial químico, tendencia al escape de una sustancia sin carga, de modo tal que la tendencia al escape del potencial de equilibrio, quiero decir, resulta igual para cada uno de los compartimentos. Es igual exactamente en base a que aquí aumentó la actividad y acá me disminuyó un poquito. Para que quede igual, repitamos, igual. Y acá viene lo más importante. Puede existir equilibrio osmótico, a esto se le llama equilibrio osmótico, aun cuando la concentración de soluto no sea la misma. Como es acá, la concentración de soluto no es igual acá que acá, y sin embargo estamos en equilibrio. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque gracias a esta presión hidrostática me equilibraron las presiones. Estamos acá. Puede existir equilibrio osmótico aun cuando la concentración de soluto no sea la misma. Esto se debe al desarrollo de una presión hidrostática. Claro, esta presión de hidrostática que se me vino acá para diluir este soluto, que es la misma, el desarrollo de una presión hidrostática, repito textual, al desarrollo de una presión hidrostática, me compensa ese aumento de esa disminución de la actividad del agua por efecto del soluto. Entonces, la diferencia de presión hidrostática que hay en este compartimento con este, entre el lado que tiene soluto, es decir, este y este. Entonces, la diferencia de presión hidrostática entre el lado que tiene soluto y el lado con disolvente puro, disolvente recordemos que es agua, algo que disuelve, se le llama presión osmótica de la disolución. Va a estar con agua sola, tiene que haber una mayor presión acá, para compensar eso. De esta manera compensa la reducción de actividad que sufre el disolvente, el agua, por efecto del soluto, la sal. ¿Bien? El soluto también ejerce su actividad, dijimos. Y acá decimos, reducción de actividad que sufre el disolvente, lo vimos acá. Y compensa con un aumento de la presión, me lo está diciendo acá. De modo tal que la tendencia al escape, es decir, el potencial químico, tendencia al escape de una sustancia sin carga, de modo tal que la tendencia al escape del potencial de equilibrio, quiero decir, resulta igual para cada uno de los compartimentos. Es igual exactamente en base a que aquí aumentó la actividad y acá me disminuyó un poquito. Para que quede igual, repitamos, igual. Y acá viene lo más importante. Puede existir equilibrio osmótico, a esto se le llama equilibrio osmótico, aun cuando la concentración de soluto no sea la misma. Como es acá, la concentración de soluto no es igual acá que acá, y sin embargo estamos en equilibrio. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque gracias a esta presión hidrostática me equilibraron las presiones. Estamos acá. Puede existir equilibrio osmótico aun cuando la concentración de soluto no sea la misma. Esto se debe al desarrollo de una presión hidrostática. Claro, esta presión de hidrostática que se me vino acá para diluir este soluto, que es la misma, el desarrollo de una presión hidrostática, repito textual, al desarrollo de una presión hidrostática, me compensa ese aumento de esa disminución de la actividad del agua
por efecto del soluto. Entonces, la diferencia de presión hidrostática que hay en este compartimento con este, entre el lado que tiene soluto, es decir, este y este. Entonces, la diferencia de presión hidrostática entre el lado que tiene soluto y el lado con disolvente puro, disolvente recordemos que es agua, algo que disuelve, se le llama presión osmótica de la disolución.